Buenas, hoy vamos a trabajar sobre los conceptos introductorios que tiene la materia y sobre cómo estos conceptos introductorios se retroalimentan y necesariamente se van a ir complementando en el desarrollo mismo y en su ejecución. Entonces, los conceptos introductorios tienen que ver con qué es diseño, qué es proyecto, qué es gestión y qué es evaluación. Si nosotros pensamos en el concepto de diccionario, por decirlo de alguna manera, de diseño, vamos a identificar que es un proceso genérico, un proceso de génesis, de creación, que es compartido por distintas disciplinas. Está el diseño gráfico, web, audiovisual, diseño de indumentaria, arquitectónico. Bueno, que si miramos así a simple vista podemos decir que este diseñar implica interpretar y analizar y al mismo tiempo crear. Hay una interpretación y un análisis en el proceso del diseño, hay una creación. Incorpora conocimientos diseñar y los incorpora de un modo creativo para la toma de decisiones. Es importante tener en cuenta que hay cambios no intencionados que se pueden llevar adelante a partir de la intervención para la ejecución del diseño. Posicionémonos en diseñar un proyecto en comunicación. Nuestra disciplina nos involucra y nos convoca a pensar que la comunicación es producción de sentido compartida desde lo cultural y al mismo tiempo con reciprocidad, ¿sí? Una comunicación implica la reciprocidad, implica la interacción, el poner en común, implica la producción de sentido y el reconocimiento de las representaciones. Bueno, entonces, si nosotros nos ponemos en la tarea del diseño de un proyecto de comunicación, en ese mismo diseño nosotros debemos de ser cuidadosos con los cambios no intencionados que propiciamos a partir de la intervención. Eso es interesante, porque el cientista social que interviene actúa y altera, cambia el escenario natural eh, que existe sin nosotros, ¿no? Sin el cientista social que diseña el proyecto. Entonces nosotros debemos de reflexionar sobre esa ejecución e intervención del diseño, porque siempre que se diseña además es para solucionar un problema o para mejorar algo, siempre es una mejora, siempre es algo propositivo, positivo. Entonces, si vamos a proyectos, que es la otra palabra, el proyecto es una sucesión eh, en perspectiva de ideas, propósitos, acciones, eh, incluso posicionamientos teórico-políticos. ¿Sí? Un proyecto es una idea representada en perspectiva, siempre tiene una imagen de futuro, tiene una imagen de presente y una imagen de futuro. Yo pretendo llegar a cumplimentar con este objetivo, a responder estos indicadores, a generar este impacto. Siempre hay una perspectiva a futuro que se pretende organizar en un proyecto que sin lugar a dudas tiene una clara intencionalidad. Por eso de vuelta, reconocer que al diseñar, si nosotros intervenimos y nos posicionamos muy tajantes en la postura de nuestros ideales, prejuicios o consideraciones, podemos silenciar las otras voces que también son necesarias en el ejercicio del diseño de un proyecto. Y más en comunicación, que volvemos a el compartir la construcción de sentido. Gestión. ¿Qué implica gestionar? Gestionar es hacer que las cosas sucedan. La gestión implica un hacer. En este hacer hay un proceso que organiza esta intervención. Vamos desde Raquel Coscarelli, con un texto de institución y proyecto, vamos a clarificar
desde la gestión educativa de los proyectos, entendiendo que compartimos comunicación institucional y también comunicación y educación, y la otra orientación, resulta indispensable pensarnos en la gestión social planificada de proyectos educativos o proyectos sociales, porque Raquel, como gran pedagoga, lo plantea como proyectos sociales también. Entonces, debemos de pensar a la gestión como una gestión social planificada, en donde se toma como sustantiva la interacción entre estos agentes que son parte del el proyecto y que son parte de la institución o del grupo o de la organización convocante a la realización del proyecto. Por lo tanto, esta gestión social planificada, que tiene como sustantiva la interacción, es el proyecto, el documento público, por decirlo de alguna manera, que nos permite generar una interacción coordinada, que nos permite una interacción consensuada. Este proyecto es un proceso técnico-político, nos dice desde la tecnicidad qué hacer, por decirlo de alguna manera, o qué pasos ir cumplimentando, pero también es una postura política. La gestión también implica una postura política en torno a cómo se van a llevar adelante este proceso de concreción del proyecto. Desde la autora que vamos a trabajar es criticada la planificación normativa o la planificación donde hay un sujeto externo que interviene, diagnostica, plantea una propuesta y solución y se retira, ¿sí? La gestión social planificada implica el involucramiento de los actores en el ejercicio del diseño, de la gestión y de la evaluación del proyecto. Y ahí viene como la coherencia fundamental de todo. Yo no puedo, la evaluación, si volvemos a la idea del diccionario, es el reconocimiento exitoso, por decirlo de alguna manera, del proceso, la mejora del proyecto. El proyecto se evalúa antes, durante y posterior a la finalización. Antes, para dar cuenta de las condiciones de situación inicial. Durante, para evaluar la acción planificada y las actividades propuestas en el marco del proyecto. Y en lo posterior, para sistematizar o reflexionar sobre el proceso realizado. ¿Sí? Entonces, la evaluación debe de ser coherente con el diseño y la gestión del proyecto. Porque si en la evaluación solo nos quedamos con una encuesta al finalizar, por darles un ejemplo, una encuesta al finalizar sobre la evaluación de determinada actividad, y no hacemos parte del proceso a los integrantes, estamos llevando adelante una evaluación que no se condice con un diseño colaborativo, una gestión participativa. Por lo tanto, tenemos que hacer una evaluación reflexiva del proceso. Nosotros, para trabajar en la formulación de proyectos y el análisis de proyectos, vamos a posicionarlo en la dimensión de extensión universitaria. Como habrán visto en el programa de la materia, los proyectos que nos involucramos, a los cuales consideramos que son pertinentes para trabajar, dentro del ámbito universitario institucional, pueden ser los proyectos de investigación o los proyectos de extensión. En esta oportunidad nos vamos a posicionar desde los proyectos de extensión, entendiendo a los mismos con muchas posibilidades de acción por parte de los estudiantes una vez que hayan finalizado la materia. La Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Pampa propicia la formulación de acciones y de proyectos de extensión por parte de estudiantes y financia las actividades
que se planificaron o que se postulan en su convocatoria anual a proyectos. Por eso resulta interesante poder trabajar sobre una posibilidad de futuro viable, ¿sí? Sobre proyectos viables que ejecuten y que puedan ejecutar en un futuro próximo los estudiantes. Por eso trabajamos sobre posibilidades que sean concretas en el tiempo, que se puedan desarrollar en el tiempo. Por eso la convocatoria de extensión nos resulta propicia para el trabajo con la formulación de proyectos. Quiero compartir. En relación al autor, a Jorge Huergo, este texto que ustedes tienen que leer, él nos va a introducir en dos grandes nociones que tiene la extensión universitaria. Por un lado, la extensión rural o la extensión del desarrollismo, y por otro lado, la extensión desde la perspectiva cultural, que es a la que adhiere Jorge, adhiere la cátedra, y sin duda la que propiciamos para la formulación de proyectos. Pero como dos grandes escuelas resulta importante plantearlo porque ha sido la extensión universitaria. Hay otro texto muy conocido de Paulo Freire, que es Extensión o Comunicación, entendiendo que la extensión como proceso de transferir genera una direccionalidad que no se condice con el desarrollo de procesos participativos. Si la extensión, entendida desde la transferencia, entendida desde la extensión rural y el desarrollismo, va a ejecutar una metodología persuasiva y va a posicionarse en el desarrollo como el desarrollo tecnológico o los procesos de desarrollo desde la tecnología como instancias superadoras y de mejora para los procesos sociales, ¿sí? Es importante contextualizar el desarrollismo, ahí en el texto ustedes lo van a trabajar, el desarrollismo como proceso político se piensa a partir de entender que no somos subdesarrollados, sino que somos dependientes, en el 60, 1960, estas corrientes de pensamiento 70, que planteaban que si nosotros nos desarrollamos, vamos a salir del tercer mundo y vamos a poder estar en mejores condiciones como sociedad. Entonces, este desarrollismo estaba muy ligado a la tecnología y a los procesos de iluministas del desarrollo, de recetas que las escuelas europeas o escuelas norteamericanas tenían para salir de las crisis, ¿sí? Hay una racionalidad de causa-consecuencia que lleva a mejorar las condiciones de producción si logramos mejorar en la tecnología, si logramos mejorar cómo ejecutamos nuestras prácticas. Esta extensión rural fue troncal en nuestro país a partir de organismos como el INTA, que llevaban al campo y a los pobladores rurales mejoras para el desarrollo de la producción de la tierra, ¿sí? O fertilizantes o agroquímicos que propiciaban la mejora de la tierra. Entonces, había una mejora si se incorporaba determinada tecnología o si se incorporaba determinada herramienta o técnica. Entonces, el productor del INTA, el productor intelectual, el de la cultura del experto, el ingeniero agrónomo, por decirlo de alguna manera, asistía a los campos, le decía al productor qué tenía que hacer para mejorar, y a su vez eso propiciaba que el otro, ese trabajador del campo, sea invisibilizado, no sea reconocido, sus saberes no estén dados como saberes importantes al desarrollo de la tierra.
Y frente a esta postura, Freire es muy crítico porque plantea la extensión desde la perspectiva cultural, entendiendo todo lo contrario, que es en ese proceso de acción, reflexión y acción que se hace con el otro, donde nosotros podemos reconocer esa experiencia de los otros e intervenir sobre esa información y organización de la información, vamos a poder estimular o acompañar mejor el análisis, la reflexión y sin duda vamos a propiciar mejoras tanto para, en este caso, siguiendo con ese ejemplo, con el productor rural, como también vamos a propiciar mejoras en la ciencia o en el desarrollo científico de, en este caso, el intelectual. Porque a partir del reconocer esos saberes culturales o de esas perspectivas, o ese involucramiento del sujeto en el escenario territorial o las características de ese territorio, vamos a poder reconocer por qué dice lo que dice, cómo dice lo que dice, cuáles son sus perspectivas de futuro, sus perspectivas de desarrollo, y al mismo tiempo se va a poder propiciar un encuentro o diseñar, vamos a lo concreto, se va a poder diseñar un proyecto que lo contenga y genere un horizonte a cumplimentar o a desarrollar. Bueno, uno de los aportes más interesantes que Jorge Huergo nos plantea tiene que ver, por otro lado, en su perspectiva de la extensión cultural y con los desafíos que implica llevar adelante un proceso de esas características, él nos va a compartir que tanto el mundo cultural como el horizonte político debemos de repensarlos y reflexionarlos en torno al encuentro que se da en esa intervención. Él va a decir que son las prácticas socioculturales las que determinan la construcción de mundo, el sentido de mundo de los sujetos que habitamos en estos territorios, y que esas prácticas culturales, si nosotros las identificamos, vamos a poder generar acciones estratégicas que den cuenta y que reconozcan esas mismas prácticas culturales, y al mismo tiempo se genere un encuentro consensuado y que propicie la intervención cultural. Entonces, tanto el horizonte político como el cultural deben de vincularse, unirse, deben de repensarse para planificar o producir proyectos, en este caso en comunicación. Jorge es un docente en comunicación que ha trabajado desde la perspectiva, ha teorizado desde la perspectiva cultural, la experiencia educativa, la experiencia extensionista y en comunicación. Entonces, él, en este reconocimiento del universo vocabular, va a decir él, de estas prácticas culturales de los sujetos intervinientes en los proyectos, nosotros vamos a poder generar acciones estratégicas que den cuenta de mejoras, esto que decíamos en un principio en el proyecto. ¿Para qué ejecutamos un proyecto? Siempre la ejecución de un proyecto conlleva una mejora de las condiciones materiales, sociales, ideológicas, culturales, de los actores intervinientes a la ejecución de ese proyecto. Por eso también se les plantea por eso también el texto de Villamayor, donde este fragmento, las palabras nombran el modo que hacemos, producimos el conocimiento. Esto de irrumpir con el vocabulario popular o la irrupción que genera el saber popular y las palabras que utilizamos o cómo nombramos el mundo es cómo producimos el conocimiento. Producimos el conocimiento a partir de cómo nombramos el mundo. Por lo tanto, es un criterio central para Huergo, para la materia y para el desarrollo desde la comunicación, un reconocimiento del mundo
cultural. Reconocimiento del mundo cultural, reconocimiento de cómo hablamos, del universo vocabular, para poder generar experiencias compartidas y experiencias que generen una reciprocidad entre los comunicadores y los sujetos, actores y gestores de programas o proyectos sociales. Si no, terminamos reproduciendo el sistema, la direccionalidad del emisor, mensaje y receptor, ¿sí? En ese orden argumentativo que nos propone Huergo con la perspectiva, desde la extensión de la perspectiva cultural, quien nos da herramientas o tips para poder abordar el cómo indagar en esa perspectiva cultural es la profesora Claudia Villamayor, con el texto que ustedes tenían que leer, Disrupción como clave de la comunicación, donde ella nos vincula con la idea de no generalizar, de no tener neutralidad tampoco a la hora de abordar la investigación en ciencias sociales, y que para poder indagar en esta perspectiva cultural, nosotros podemos historizar. Dice que si historizamos, vamos a comprender en los procesos políticos, económicos, estéticos, tecnológicos, que influyen en las prácticas, que construyen las prácticas, y al mismo tiempo que son insumo de ejercicio de esas prácticas. Si este mismo ejemplo del campesino que produce, que trabaja la tierra con determinada rutina, el ingeniero agrónomo con su desarrollo de la tecnología y con la mejora por parte de los fertilizantes puede proponerle otra metodología que no necesariamente va a ser tomada por el trabajador de la tierra, porque históricamente sus padres, su abuelo, él ha vivido el desarrollo, su vida está mediada, está atravesada por el trabajo de esa tierra y por esas prácticas que si las historizamos las podemos objetivar, que eso es lo más significativo. Si a una persona que trabaja la tierra nosotros podemos indagar sobre su percepción en torno a esto, a qué significa trabajar la tierra, vamos a poder objetivar esa función del trabajo y al mismo tiempo aportar desde ese lugar herramientas para la mejora del desarrollo productivo que este productor rural tenga. Por eso nosotros siempre tenemos que partir de las lecturas de mundo de los sujetos, partir de ese universo vocabular, para poder comprender, subjetivar estos modos de nombrar y estos modos de comunicar. Y desde ese lugar poder mirar procesos, prácticas, saberes, y poder desde ese lugar incluso diseñar un proyecto, plantear actividades, objetivos y posibles resultados, impacto. Los que les quiero compartir del texto de Barber, es un texto del 2008, una trayectoria, todos lo hemos leído, una trayectoria intachable en torno a la comunicación y al desarrollo teórico de la misma. Me parece que este texto es interesante porque aborda la tecnología desde el espacio comunicacional, entendiéndolo como un nuevo espacio comunicacional, como nuevos flujos y redes, y nos vincula, que me lo reflexionaba, lo volví a leer, y esto que él plantea de nuevos modos de estar juntos, a partir de estos dispositivos de la tecnología, que generan vínculo, ¿sí? Y en una coyuntura en la que tenemos aislamiento social, bueno, me movilizó un poco más esta reflexión teórica. Y ser criterioso con la tecnología, porque si bien ahora es insumo para el ejercicio de una práctica pedagógica como la nuestra, también es insumo para la formación de opinión, es insumo para esto, como dice Washington, mirar la comunicación también, los dispositivos y los lenguajes como median en la construcción de sentido. Entonces, mirar las redes de la tecnología, estos nuevos modos de estar juntos, estos nuevos flujos que construyen,
hacen parte de las nuevas condiciones de entrelazamiento de lo social y lo político, en el ejercicio de las nuevas formas de ciudadanía. Conforman, están siendo parte en la conformación de nuevas ciudadanías y nuevos modos del ejercicio democrático, del vínculo social, del entrelazamiento de lo social. Entonces, bueno, debemos de reflexionarlas críticamente y hacer un uso estratégico incluso de las mismas, pensando en, como nos plantea Washington también, pensando en que la comunicación, ese abordaje desde la comunicación vinculada al lenguaje y la tecnología, son herramientas para la producción de mensajes. Y por último, ahora sí, ideas generales en torno a la planificación en comunicación, y con esto me despido. La planificación en comunicación rechaza la idea de la intervención externa de un sujeto sobre la realidad social, esto del cientista social que analiza analiza desde afuera sin intervenir y plantea un plan de acción, un plan de actividades, de objetivos. Bueno, desde la planificación en comunicación desde la extensión, construye desde el vínculo, por lo tanto, el sujeto interactúa en esa misma realidad, y esa realidad no es externa, no es que va al campo, sino que es parte de ese territorio, es parte de esa realidad local. Idea de diversidad. Los sujetos, como dice ahí, son distintos, pero pueden tener puntos de vista en común, por lo tanto hay que construir estrategias de cooperación y consenso. Cuando planteamos sujetos, planteamos este atravesamiento cultural que los mismos tienen, pero al mismo tiempo esos sujetos son también actores sociales y cumplen roles, por lo tanto, no sé, siguiendo con el ejercicio del ingeniero agrónomo, puede haber una asociación o organización de productores rurales. Bueno, el presidente de esa asociación de productores rurales es un actor. Entonces es trabajar en diálogo con esos actores que tienen una representación en una organización y que tienen objetivos en común, tiene mayor construcción de consenso que trabajar solo con el sujeto Juan, trabajador de la tierra, ¿sí? Hay que escuchar todas las partes, porque todos los sujetos tienen distintos puntos en común, esta idea de diversidad, pero caracterizar o reconocer bien la diferencia de la construcción de poder y de las estrategias que nos podemos dar en torno a si es sujeto o actor, o cuál rol cumple. Construcción colectiva, generar estrategias de cooperación que permitan que diferentes agentes se sientan identificados en este proyecto común. Sí o sí, el proyecto tiene que ser la guía de todos y de todas los integrantes para una mejora o para un futuro con algún cambio factible. Y la metodología se construye en base a las realidades y espacios sociales concretos, específicos con los cuales trabajamos. Hay distintos momentos, podemos plantear, acá hay 4 planteados, a partir de cómo se construye esta metodología, desde temas flexibles, interacción, acción, retroalimentación, esto del diálogo, la asamblea, el taller, estrategias de interacción, retroalimentación. Construcción de códigos comunes, acuerdos, espacios de negociación, como el punto número 3, y la participación real en la toma de decisiones de todo el proceso de los actores. Por último, la evaluación es flexible y sensible, pretende captar las singularidades, tiene valor pedagógico, los actores aprenden haciendo y es recíproca la evaluación. Incluso se construye también desde la autoevaluación, y los productos y los finales que el proyecto tiene también son insumos de la evaluación. Muchas gracias, espero que haya sido clara, que hayan
haber podido acompañar esto de la virtualidad y de la comprensión teórica. En el aula suelo moverme para todos lados, acá me ha costado bastante, camino mucho dentro del aula, esto me ha costado bastante. Espero haber sido clara y que pronto podamos encontrarnos. Mientras tanto, nos vinculamos por el aula web y nos mandamos mensajes por ahí y nos evacuamos todas las dudas.